Buenos días, una pregunta. No han empezado las clases, ¿verdad? O es que yo todavía no he podido entrar. Buenos días, ¿no? Ya casi damos inicio un par de minutitos mientras que se nos terminan de conectar los demás y empezamos. Ah, ok, ok, gracias.
Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer saludarles el día de hoy. Vamos a dar inicio con nuestra sesión y con nuestro curso preparatorio para la prueba de bachillerato 2024, perdón, ese se nos corrige todavía ese tema, de inglés. Vamos a empezar con este curso preparatorio el día de hoy. Es un placer saludarles a todos. Mi nombre es Víctor Quiroz, soy el docente del Instituto Metropolitano de Inglés y quien va a tener a cargo este curso. Pongo mi conocimiento y mi experiencia a la disposición de cada uno de ustedes, esperando el mejor de los éxitos para la prueba. El día de hoy vamos a tener una serie de eh, actividades con las cuales vamos a dar inicio al curso durante las siguientes 12 semanas. Vamos a tener el día de hoy lo que es una presentación personal del curso, o sea, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste la materia, hablar un poco sobre la experiencia de cada uno de ustedes con respecto a bachillerato por madurez, hablar un poco también sobre lo que son las características propias del examen y también hablar un poco sobre cómo es que la prueba se evalúa a nivel del Ministerio de Educación Pública. En otras palabras, ¿qué cosas podemos esperar con respecto a la prueba? ¿Cuál ha sido la evaluación que se ha hecho propia de los exámenes? Y también, pues conversar un poco algunos aspectos generales con respecto a lo que es la prueba. También vamos a hacer una prueba de práctica con la cual vamos a darnos una idea de cómo se evaluó la prueba, la prueba anteriormente. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Vamos con la introducción al curso, jóvenes. Antes de empezar, yo siempre trato de conocer un poco el historial de cada uno con respecto a la prueba, si la han realizado antes, si no la han realizado antes, si es la primera vez que la aplican. Conversar un poco también sobre sus condiciones con respecto al inglés, si les presenta cierta dificultad o no. También hablar un poco sobre el instituto, ustedes que me comenten cómo llegaron por acá, cómo fue la experiencia, cómo fue que conocieron el instituto, si ya han estado en anteriores aperturas. Y también, pues hablar un poco de información personal que ustedes quieran compartir. Esto nos permite siempre acercarnos más a nuestra población y entender un poco el contexto de cada estudiante. Muy importante, jóvenes, pedirles siempre que tengan su nombre en Zoom. Es muy importante, así nos podemos dirigir de forma personal a cada uno de ustedes. Siempre traten de tener al menos su nombre principal, su nombre, su primer o segundo nombre en el usuario de Zoom. ¿Ok? Vamos a empezar con esta parte de la introducción. Voy a irlos llamando uno por uno según me aparecen acá en el cuadro. Creo que solo tenemos 5 personas conectadas. Me parece que Katia está conectada de 2 lugares. Entonces ya sabemos pues la situación. Eh, Voy a empezar con el usuario que dice iPhone. No sé quién será iPhone, pero vamos a empezar con esta persona. Mi nombre es Amalia, es que no se voy a decirle a mi hija que me lo ponga porque yo no sé poner eso. Amalia. Ajá, ahorita le digo que me lo ponga bien. Amalia, buenos días, bienvenida. Días. Yo tengo 48 años, soy casada, tengo 3 hijos y nunca me dejaron estudiar y ahorita empecé el año pasado en octavo y los hice este, en abril, luego los hice en mayo, luego los hice en octubre y ya voy en bachillerato. Y lo hice el año pasado y me saqué como un 63, casi lo paso, pero no lo pasé. Me gusta mucho, me cuesta mucho también, pero ahí vamos, poquito a poco. Vamos a ver qué pasa, salir adelante. Excelente, vale. O sea, usted estuvo ahí a punto de pasarlo. Sí, casi, casi, pero no. Bueno, ya esta vez, si Dios lo permite, sí lo vamos a pasar. Es A ver primero. Dios primero, Gracias. que ese va a ser el resultado. Si le hizo falta muy poco, en este curso le agregamos el poquito que le hacía falta ahí para pasarlo, Dios mediante. Espero que así sea. Y bueno, lo de la edad y todo eso, no se preocupe.
todo tiene su momento en la vida y qué bueno que este es el momento y este es su momento y este año mismo, si Dios lo permite, va a ser bachiller. Dios primero, que así Siempre hay sea. que, Muchas gracias. que aclarar así con fe ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias, Amalia. Vamos con Carlos. Carlos Calero, adelante. Bueno, profe, me llamo Carlos. Yo realmente el año pasado sí he hecho el examen de, bueno, yo tengo 16, entonces siendo de edad, sí he hecho el examen de, para esto de inglés, pero los segundos exámenes no me inscribieron, entonces digamos que perdí el progreso, perdí el año. Había sacado 98. Realmente estoy aquí nada más como para volver a acordarme la materia y sacar, llegar a sacar el 100 directamente. Excelente, excelente, Carlos. Muy bien. Entonces, usted está es por bachillerato de edad. Sí, correcto. Igual ya hice examen TOEIC también y había sacado 870. Excelente, eso es un excelente resultado. Lo felicito. Muy bien, Carlos. Entonces, esto es como un refrescamiento. Muy bien. Entonces, a ponerle bastante, a prepararse bastante y aprender todo lo que pueda. Vamos con Paula. Paula, adelante. ¿Se me escucha? Le escuchamos fuerte y claro. Ok, perfecto. Tengo 21, llevo 4 años sin estudiar, no sé mucho de inglés, realmente me sé lo básico, entonces esto es como una prueba bastante grande para mí. Este, y no sé qué realmente qué más decir, ando nerviosa, perdón. No se preocupe. Ok, ya vale. Anteriormente, ¿cómo conoció el Instituto Metropolitano? ¿Es la primera vez que está por acá o ya había estado anteriormente? Yo antes estaba en el Instituto Jiménez y por medio del Instituto Jiménez conocí al profesor Jorge Rojas. Y después me tuve que salir del instituto y me quedé con el contacto de este profesor, entonces conocí este otro instituto. Ah, ok, genial, genial. Bueno, por ahí una buena referencia con el profe Jorge, excelente. Bueno, que dicha que está por acá. Eh, Igual a los demás, que dicha que los tenemos por acá. Y de verdad, el mejor de los éxitos también, Paula. Qué bueno que lo retomó en un corto tiempo. Y bueno, adelante ponerle con ese bachillerato también. Gracias. Vamos con Katia, Katia Marín, adelante, Katia. Hola, profe, buen día y buen día, compañeros. ¿Me Buenos días. escucha? Sí, ¿verdad? Le escuchamos Sí, fuerte y claro. listo. Es que tengo la computadora con el audio ahí medio malillo, entonces estoy con el celular. Bueno, yo tengo 55 años y decidí ya retomar mis estudios después de muchos, pero muchos años, porque ya mis hijas ya se fueron de la casa y yo dije, bueno, este es mi tiempo. El año pasado hice el examen y me saqué un 6,7, Oh, esperando que me ayudara la curva y no hubo, pero no importa, este año empezamos de nuevo y con mucho más ganas y el instituto lo conocí por medio de las redes sociales que vi que tenía muy buenos likes, entonces decidí retomarlo con ustedes. excelente, excelente, Katia, muy bien, me felicito. Qué duro cuando es así, cuando uno dice se queda ahí en la orillita, ¿verdad? Como dicen popularmente, pero qué bueno que está acá, qué bueno que tiene esa actitud, digamos, de retomarlo. Y vamos a ponerle para ese puntito que hizo falta. Vamos a ponerle para ese puntito para ya, si Dios lo permite, aprobar ese examen. Ok, y en el, Así es, profe, gracias. con gusto, Katy, en el caso de Amalia, Amalia, ¿cómo usted llegó al instituto? Cuénteme, que esa parte no lo mencionamos. Sí, se me olvidó contarles. Vieras que fue porque yo me metía, como estaba estudiando solita, entonces yo busqué en YouTube para los estudios sociales y salió ese profesor. Y después él habló del instituto, entonces yo empecé a buscar y vi la de ciencias de Alejandra Piedra y me metí. Y aunque ustedes no lo crean, por esa tutoría que ella dio, yo pasé octavo y yo decía, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Y después el año pasado me metí en noveno con ella y lo pasé también. Demasiado carga, son demasiado cargas y tengo la fe que ahora estas tres también las vaya a pasar, Dios primero. Ah, excelente, Amalia, Pero sí me di excelente. cuenta por YouTube. Sí, ah, bueno, bueno, genial. Si vieras que esos videos, por curioso que suene, han servido mucho, la gente los ha visto y con eso se han guiado. A mí un estudiante me dijo algo, son de esas cosas que uno no las espera. De un estudiante de bachillerato y me dijo, profe, tenía, yo no sé cuánto de tener rezagado noveno, dice, y subieron ustedes un par de videos con unos centros y con esas dos clases pasé el examen de noveno. Yo me quedé asombrado, yo dije, ¿verdad? Pues, qué bueno, ¿verdad?
como yo le digo a ellos, uno no toma el cumplido porque, como decía Facundo, el que toma un cumplido se hace esclavo de él. Pero creo que también, pues, Dios da talentos y de verdad que dicha que el talento para este tema le sirvió a él, ¿verdad? Que pudo pasarlo con solo esos 2 días. Y yo digo, yo me quedo asombrado de eso, pero sí ha servido de mucho para que el instituto haya crecido. Este año tenemos una cantidad de estudiantes bastante grande. Solo en bachillerato yo tengo como 60 entre los 3 grupos, y sí es bastante. Y pues esperando una promoción muy alta, que suba un poco también, porque el año pasado el primer examen de bachillerato fue un poco incierto. Yo le digo a los estudiantes, para mí fue como navegar aguas inciertas o aguas tenebrosas, como llaman popularmente, porque fue, el temario era poco claro en cuanto a qué se iba a evaluar. O sea, los ítems no había una idea de cómo iban a evaluar ese tema. No se sabía inclusive si iban a meter partes gramaticales en el examen y demás, un tema que se discutió bastante entre los profesores. Y en el segundo examen el MEP se puso creativo, que fue cuando hicieron esto del cambio hicieron 2 formularios, pregunta A, pregunta B, o sea, formulario A, formulario B, tenían las preguntas desordenadas y fue un tema caótico para el estudiante. Entonces sí, por ahí hubo cierta dificultad, pero ya tenemos 2 exámenes de muestra, los cuales pues vamos a utilizar también. Y la idea es que esto nos sirva para prepararnos bien para bachillerato. Dios mediante. Vamos con, por ahí nos quedaban 2, ya bueno, una que se nos acaba de incorporar, Stephanie, y tenemos a Jimena. Vamos con Jimena. Jimena, adelante, ¿nos escucha? Hola, yo me llamo Jimena, soy de Cartago y es mi primera vez en el instituto. Ok, Jimena, genial. ¿Y ya había hecho el examen de inglés anteriormente? No, tengo 16 años. Ok, usted también lo va a hacer por edad, como Carlos. Exacto. Ah, ok, genial, genial. Sí, en el caso de los chiquillos que los van a hacer por edad, para los otros compañeros que no comprenden, existe un sistema que se llama EDAD, Educación Diversificada a Distancia. Ellos hacen 3 exámenes durante el año. Hacen un examen, si mal no me equivoco, en abril, hacen otro examen que es la materia de 10.º año, o sea, la parte del temario A. Luego hacen otro examen, creo que es en octubre, si mal no me equivoco, que es el B, que es la parte de 1 décimo. Y luego hacen otro examen en diciembre que abarca ambos grupos de materia. Entonces creo que son de 50 ítems los exámenes de ustedes, ¿verdad, Carlos? Si no me equivoco. Sí, bueno, yo hice los primeros como en julio, junio, y después los segundos tenía que hacerlos en octubre, pero no me habían inscrito al final. Ah, ok, bueno, las fechas ahí varían, pero el caso de ellos es que tienen que hacer 3 exámenes durante el año. La ventaja es, por ejemplo, en el caso de Carlos, que Carlos ya con 16 podría graduarse de bachiller antes del final de año, digamos. Recién cumplido los 17, entonces eso les da cierta ventaja. Yo tuve una estudiante en Alajuela, en un instituto que trabajaba allá, que ella, los matriculó siguen cumpliendo los 15 años, y ella terminó bachillerato con 15 años, y se graduó de medicina con 22 años. Una estudiante de esas que uno se topa que son pues brillantísimas. Entró a la universidad a los 16 y a los 22 estaba graduando de medicina. Y ya ahora, de hecho, chica tiene, porque esto fue hace, ¿qué les digo? Esto fue hace 13 años. Y esta chica ya tiene 29 y ya tiene una especialidad en pediatría. Ella es pediatra. Ya con 29 años ya es doctora con pediatra con varios años de experiencia. Entonces, esta es una ventaja que les da el sistema, digámoslo así. Yo lo recomiendo siempre, pero para estudiantes excepcionales, ¿verdad? Que sabe uno que van a poder ir a la universidad apenas terminan y que definitivamente van a terminar de estudiar a una muy temprana edad. Eso es algo que llevan como una ventaja. Bueno, a todos desearles mucho éxito en esta prueba, de verdad, encomendarle mucho a la sabiduría divina y celestial por cada uno de ustedes. No sé sus creencias, ¿verdad? Pero soy creyente de que la sabiduría viene del Todopoderoso y que nos dará la sapiencia, tanto a mí como docente, para darles la materia de la mejor forma
de la forma más correcta, como a ustedes también para resolver los ítems de la mejor forma. Entonces vamos a prepararnos muy bien. Paula, con respecto a si sabe mucho inglés o no, sí y no. O sea, sí es un poco complejo dependiendo de qué tanto no sepa, pero no, normalmente nuestro curso está enfocado, ustedes lo van a ver, a resolver los exámenes un 60% con técnica de lectura, o sea, de las 70 preguntas que van a hacer en el examen, tener aproximadamente 42 utilizando únicamente técnica de lectura. Y el restante de preguntas, obtenerlas con la parte de vocabulario. O sea, en otras palabras, trabajamos ciertas piezas de vocabulario, que son las piezas necesarias para la prueba, las cuales nos van a permitir trabajar las preguntas que nos hagan falta. Usualmente el promedio del instituto de los estudiantes de bachillerato es de 53 preguntas buenas. Ese es el promedio que hemos tenido con los estudiantes de las 70. O sea, la mayoría de los estudiantes pasan. El número no es holgado porque el curso está diseñado para pasar precisamente, independientemente de la nota para pasar. Y la mayoría de los estudiantes que se adhieren a las técnicas y demás, normalmente por ahí solamente tienen unas 4 o 5 preguntas sobre la marca, pero las tienen. Y eso es lo importante, al fin y al cabo, que pasamos. Creo que por ahí se me quedó Stephanie, ¿verdad? Stephanie no se había presentado, Stephanie. Me pareció, o no sé si me quedó pendiente. Buenos días. Bueno, tuve problemas para ingresar, entonces prácticamente me conecté tarde. No se Bueno, mi preocupe. nombre es Stephanie Mejía, es un gusto. Yo soy desde Alajuela, es la primera vez con esta metodología, ¿verdad? De, de tanto virtual como con el centro, ¿verdad? Entonces, de ahí no, desde ya los mejores deseos y las mejores vibras, ¿verdad? Para todos, que todo sea positivo, ¿verdad? Mucho gusto. Excelente, Stephanie, muchísimas gracias. No había hecho el examen anteriormente, ¿no? Sí, una vez lo fui a hacer, pero todo el mundo me decía que era sumamente fácil, que fuera y no estudiara, y bueno, lo que me saqué fue un 43. Sí, sí, ese No es un salió mal. consejo muy común. Antes creo que era un poco más sencilla la prueba, ahora se ha puesto más compleja. Y luego vamos a estar viendo un poco de qué tan compleja se ha puesto, pero sí es un poco más compleja que antes. Sí, yo lo que noté es que no es solo comprensión de lectura, sino que también, por ejemplo, te hacen una pregunta, te ponen un espacio en blanco y con las opciones de lo que es bueno, la A, B, C y D, tenés que completar esa pregunta, ¿verdad? Entonces, obviamente va de la mano con lo que es la comprensión, pero también es cómo realizar la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos que se usan para completarlas y demás? Sí, exacto. Hay muchos ejercicios que son de este tipo. Hay muchos ejercicios que son de contexto, o sea, en otras palabras, que tenemos que saber cuál es el contexto de- cuál es el contexto de la situación que se está discutiendo. O sea, hay como varias situaciones que se pueden presentar con eso. Entonces, sí es pues importante tratar en la medida de lo posible de analizar mucho el ítem. Luego vamos a entrar en qué técnicas podemos utilizar para este propósito, en analizar mucho los ítems, en analizar mucho los textos, saber escudriñarlos de forma correcta, o sea, saber en otras palabras cómo llegarle a la respuesta. Luego vamos a hablar un poco sobre eso para que ustedes vean cómo normalmente lo resolvemos. Vamos a ver un poco sobre lo que es el temario. Quisiera que discutiéramos un poco en la consistencia de la prueba, en qué consiste el examen y que ustedes puedan verlo y que puedan analizar un poco el temario para que sepan cuál es la consistencia del examen. Les voy a compartir en este momento la pantalla. Y tenemos acá en pantalla lo que es el temario. Este es el temario de la prueba de inglés
en el caso de los chicos que van a hacer edad, son los mismos temas. La diferencia es que ellos ven los temas de 10º año para el primer examen y los temas de 11º año para el segundo examen y los temas de 10º y 11º para el tercer examen. Entonces, los temas son exactamente los mismos. La diferencia va a consistir eh, en lo que se evalúa en cada prueba distintivamente. Y son exámenes de 50 ítems, varía la cantidad de ítems que vienen por tema, pero los temas son los mismos. En el caso de las unidades de 11º año, igual varía la cantidad de ítems que vienen por tema en el segundo examen de bachillerato de edad. Y en el caso de los que van a hacer bachillerato por madurez, ahorita discutimos cuántos ítems son por tema. Estos temarios son importantes que ustedes los manejen. Por ahorita se les compartió por WhatsApp. Cuando esté disponible la plataforma de Cloud Campus, que es probablemente la que vamos a usar, ahí vamos a hablar un poco sobre cómo vamos a subir estos documentos para que los tengan ahí a mano. Pero por ahorita quiero hacer énfasis en el uso de estos, porque pueden ser muy útiles según la necesidad del caso. Vamos al tema número 1. El tema número 1, este se denomina Love What We Do. Love What We Do, que en este caso es sobre o habla sobre lo que son las profesiones. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en este tema? En el primer texto usualmente se evalúa un anuncio de puesto de trabajo. Entonces, ustedes les van a poner un puesto de trabajo con distintas características requeridas para un puesto y tienen que responder en base a eso. Entonces, esto es lo que se evalúa en el primer tema. En el segundo tema, en la segunda parte de este mismo tema, se evalúa un texto donde usualmente las personas comentan sobre alguna profesión o algún tipo de puesto de trabajo en algún lugar, sea acá o en el extranjero, y comentan cómo es ese puesto de trabajo y cuáles son las funciones que se ejercen como parte de ese puesto de trabajo. Entonces, esto es lo que se evalúa en este ejercicio. ¿Ok? Ahora, se evalúa con dos ejercicios de 4 ítems cada uno, que van de la pregunta 1 a la 8. ¿Sí? Son 2 de 4 de la pregunta 1 a la 8 para que lo tomen en consideración. Ahora, toda esta información que se encuentra acá, que ustedes la van a ver en esta columna de Learn to Know, es el vocabulario que se relaciona con el examen en sí. Ahora, hay partes que son gramaticales que nosotros no las vemos en clase. ¿Por qué? Porque el enfoque del curso no es gramatical. Hay cursos que se enfocan en que enseñarles el verbo be, enseñarles una lista de verbos gigantescas y todo eso. Este no es el enfoque del curso. El enfoque del curso es en la técnica de lectura para resolver los ejercicios. Pero todo esto les puede servir en cuanto a lo que es vocabulario. Entonces lo pueden utilizar bastante bien. De hecho, hay una columna que se denomina vocabulary, que es este que está por acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué viene en esta columna sobre el tema número 1? Help wanted, en este caso, y habla sobre lo que son los distintos puestos de trabajo dependientes. Accountant, actor, architect, artist, assembler, baker, boss, driver, butcher, construction, worker, farmer, delivery person, todos son tipos de trabajo. Entonces, todas estas palabras de vocabulario nos pueden servir. Hablando de descripciones de trabajo, entonces vienen acá todas las descripciones de trabajo. Palabras como bake, construct, cook, deliver, design, todo este tipo de palabras nos pueden servir como parte del vocabulario. Entonces, esta columna es importante que la utilicen en cada uno de los temas. Semana a semana yo a ustedes les voy a enviar un folleto que va a incluir vocabulario y va a incluir también ejercicios de práctica extraídos de pruebas anteriores. Entonces, esto les puede servir mucho para practicar. Todos estos vocabularios que están acá, normalmente yo se los voy a hacer como parte del vocabulario que van a tener en cada uno de esos folletos. Vamos a la unidad número 2. Esta unidad se denomina Stories Come in All Shapes and Sizes. Esta se evalúa con 9 ítems divididos en 2 ejercicios de 4 y 5 ítems respectivamente.
Y ya va de la pregunta número 9 a la pregunta número 17. De la pregunta 9 a la pregunta número 17. ¿Qué es lo que se evalúa en esta unidad? Se evalúan todo lo que son reviews de películas y evaluaciones de críticos relacionadas a películas. Entonces, normalmente es lo que se evalúa en esta parte. En uno de los exámenes del año pasado, salió fue un review de un libro. Entonces, también eso es una posibilidad que ustedes les pongan un autor, una persona que empieza a escribir qué le pareció un libro que leyó, qué le pareció una película que vio, o varias personas que escriben cómo les pareció una película o un evento. Entonces, eso es lo que se evalúa en esta parte. Se evalúa, como les dije, con dos ejercicios de 4 y 5 ítems. Este es el tema número 2. Acá también tenemos lo que son las unidades de vocabulario y todo esto que está acá es lo que se evalúa para el examen. Este vocabulario es el vocabulario principal de este tema. Luego vamos al tema número 3. Ese tema se denomina A World of Differences. Y este tema es un único texto que va de la pregunta 18 a la pregunta 22, de 5 ítems. Y lo que evalúa es la parte cultural. Habla un poco sobre lo que son las culturas del mundo, la cultura costarricense y una descripción de cómo vivimos en un mundo lleno de diversidad cultural y cómo esto se puede utilizar para una mejor vida. Entonces, esto es lo que se evalúa en este tema. Es un único ejercicio. Como les decía, preguntas 18 a la 22. Y acá también se encuentra la unidad de vocabulario. Todas estas son, ven que inclusive el vocabulario que se observa, todas estas que están acá subrayadas son culturas autóctonas costarricenses. Entonces, en este caso es lo que podemos observar acá. Eh, Palabras como relacionadas a lo que es la diversidad, como de género, raza, edad, etnia, religión, orientación sexual, vestimenta, ingresos y demás. Son distintos tipos de diversidad que podemos encontrar a nivel global. El tema número 4 de 10º año va a ser Fragile World, Handle with Care. Esta unidad se utiliza para hablar sobre lo que son los cuidados que debemos de tener con el planeta. Entonces, esta unidad, su objetivo es hablar un poco sobre qué cuidados debemos de tener con el planeta. Cosas como reciclar, reutilizar, utilizar energías renovables, la sostenibilidad, agricultura sostenible, todo eso es lo que se evalúa en este tema. Este tema se divide en dos partes, se vuelve a evaluar en un 10º año, solo que desde otro punto de vista. Ahorita lo vamos a ver. Y acá también tenemos el vocabulario principal para este tema. Palabras como relacionadas a la sostenibilidad, productos y prácticas alrededor del mundo. Todo este vocabulario es primordial que lo dominen. Entonces, por ahí también lo vamos a tener disponible. Tenemos en la unidad número 5, High Tech, High Touch. Este se utiliza con dos preguntas, dos ejercicios de 4 ítems cada uno, que van de la pregunta 28 a la pregunta 35. Y este tema evalúa dos aristas primordiales, que son las aplicaciones y el uso de las aplicaciones. Por ejemplo, aquí les ponen un texto de TikTok, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, y les ponen cómo se utiliza y les ponen cómo se utiliza estas tecnologías. Eh, Cuidados que se deben de tener, cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben hacer. Esto es más que todo lo que se evalúa en esta parte del texto. Entonces, para que lo tomen en consideración. Y adicional a esto, otra de las cosas que se puede evaluar es también lo que es los cuidados que se deben de tener al usar el Internet, la ciberseguridad, las cosas que se deben compartir y no compartir, cómo proteger su información, es lo que se evalúa en esta parte. Y para cerrar el temario de 10º año, bueno, aquí tenemos también lo que es el vocabulario.
todo este vocabulario, ven que lo que se menciona son las aplicaciones que existen que se pueden evaluar. Los riesgos en el mundo digital, los cuidados que se deben de tener, como el evitar los virus, el hackeo, el cyberbullying. Entonces es lo que se evalúa en este caso, en ese tema. Y para el tema número 6 de 10º año, la unidad se denomina What Comes Next. Y en este caso se utiliza un único texto de 5 preguntas, de la 36 a la 40. Y aquí lo que se habla es sobre qué viene para el futuro después del colegio. En otras palabras, qué cosas se pueden estudiar, qué carreras se pueden avanzar, qué trabajos puedo realizar, en qué áreas puedo emprender. Entonces, todo esto es el enfoque de esto es qué decisiones se toman al terminar la parte del colegio. Esto, como les dije, es un único texto, va de la pregunta 36 a la 40. Y ahí terminamos el vocabulario o los temas de 10º año. Acá, como ustedes pueden ver, todo este es el vocabulario relacionado a este tema. Empezando lo que es las unidades de 11º año, iniciamos con Recipes for Success. Este viene con 2 ejercicios que van de la pregunta número 41 a la pregunta número 50. Y en este caso lo que hacemos es hablar de biografías de personas que han tenido carreras o éxito en sus vidas personales, en su vida profesional o en su vida artística. Por ejemplo, el año pasado, en el primer examen se evaluó un texto sobre la vida de Bob Marley. Entonces ahí pusieron todos los acolados de Bob Marley y el otro creo que fue de Michelle Obama o de Barack Obama, si no me equivoco, fue uno de los Obama. Entonces se evalúan lo que son biografías e historias de estas personas y también puede evaluarse un texto sobre lo que son los hábitos de una persona exitosa, de qué cosas hacen las personas exitosas que los diferencian de los demás. Entonces, esto es lo que se evalúa en esta unidad. Como les dije, 2 ejercicios de 5 preguntas, de la 41 a la 50. Luego, tenemos como tema número 2, From the Wheel to the Drone. Y aquí tenemos un único texto que va de la pregunta 51 a la 55. Lo que se evalúa en este tema son los inventos que han cambiado el mundo y cómo estos han afectado nuestra vida. Pueden ser pasados, presentes o futuros. Entonces puede ser que les hablen un poco de alguna invención que en el futuro vaya a cambiar la vida para todos nosotros. Entonces, esto es lo que se evalúa en ese caso. Acá también vamos a poder encontrar una columna de vocabulario en cuanto a lo que es este tema. Todo este vocabulario que se encuentra acá es probable, y como ustedes lo pueden ver, ven que se evalúa también la parte de lo que son las aplicaciones. Entonces, es probable también que se encuentren en algún momento cómo estas aplicaciones van a mejorar la vida de las personas. Y eso también puede ser parte de lo que se hable en este tema. Para la unidad número 3, les decía que había un tema de 10º año que se evaluaba nuevamente. Esta se denomina The Earth, Our Gift and Our Responsibility. Este es un solo texto que va de la pregunta 56 a la 60 y se evalúa lo que son los desastres naturales y cómo podemos prevenir ciertos desastres naturales ayudando al planeta con ciertas estrategias para prevenir eventos que puedan ser catastróficos. Lo que se evalúa en esta parte del examen. Nuevamente acá vamos a encontrar también todo lo que son vocabulario relacionado a los desastres naturales, a los eventos que pueden causar desastres naturales y a las soluciones que pueden ser parte de esto. Entonces, es un tema bastante sencillo. Este es uno de los temas más sencillos de todo el temario. Y por último, la unidad Get Ready, Set, Go. Esta es una continuación del último tema del 10º año. Y acá lo que se evalúa es
la parte de lo que es decisiones del trabajo. Entonces, aquí tenemos que saber un poco cómo nos enfrentamos a la parte laboral, qué retos podemos encontrarnos y también hablar un poco sobre nuestros sueños y ambiciones. Se evalúa con 2 ejercicios de 5 ítems cada uno, los cuales van de la pregunta número 61 a la pregunta número 70. Y al igual que los otros temas, aquí tenemos lo que es una serie de piezas de vocabulario, las cuales nos pueden servir para pues prepararnos un poco con este tema. ¿Ok? Hasta aquí tendríamos lo que es la parte del temario. Esto es lo que se evalúa en la prueba. Se evalúa 100% este texto. No se hacen ejercicios gramaticales, no se hacen ejercicios de completar espacios en blanco o cosas similares. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas sobre la prueba, sobre el temario, alguna pregunta que tengan sobre los componentes de la prueba, alguna pregunta que se les haya quedado ahí pendiente de la descripción de cada ítem. ¿Todo les quedó claro, sí? Sí, profe. Excelente. Ahora, chicos, quiero comentarles lo que se hizo el año pasado, que era lo que les decía cuando el MEP se puso un poco creativo, ¿verdad? Quiero comentarles ese tema. El año pasado el MEP hizo 2 exámenes, 2 tipos de proyectos diferentes. Fue algo creativo para las personas que en realidad les gustaba este tema de andar comprando respuestas. Entonces es algo que el MEP implementó. Y pues fue bastante confuso porque cuando yo repartí las respuestas, las di de un solo temario, o sea, de un solo formulario y todo el mundo se me había quedado y bueno, el susto fue tremendo. Pero era que habían 2 versiones del mismo examen. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En un examen pusieron estos temas de 10º año de primero. Entonces, las preguntas de 10º iban de la 1 a la 40. Y las preguntas de 11º iban de la 41 a la 70. Y luego le dieron vuelta al tema. Luego lo que hicieron en el otro formulario fue que pusieron las de 11º de primero. Entonces iban de la 1 a la 30. Y luego pusieron las de 10º de segundo, que iban de la 31 a la 70. Entonces era exactamente los mismos ítems, las mismas lecturas, pero le cambiaron el orden al examen. Entonces, por aquellos, en algún momento, si el MEP se pusiera creativo con este tema y lo volviera a hacer, únicamente sería tratar, en la medida de lo posible, de, de resolver primero, es mi recomendación personal, las preguntas de 11º año que tienen temas más sencillos. Entonces, dependiendo del formulario que ustedes tengan, ustedes se van a dar cuenta, empiezan de la 1 a la en adelante o empiezan de la 31, de la 41, perdón, en adelante y luego se devuelven. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿de qué me sirve eso si en realidad tenemos que completar todas las mismas preguntas? Bueno, es un tema hasta cierto punto mental. O sea, es un tema de que ustedes tienen posibilidades este, de tener mejores resultados con esos textos al principio. Y eso les va a dar más tiempo para el final. Normalmente, el estudiante falla mucho al final porque llega sin tiempo. Normalmente es porque leen mucho y luego vamos a hablar un poco de eso. Pero es algo que se puede evitar utilizando este método. Disminuye, al menos en 10 minutos por lo menos les va a ayudar a la hora de resolver el examen. ¿Ok? ¿Qué jóvenes? ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahorita? ¿Está quedándoles todo claro? Sí, señor. Ok, excelente, Todo chicos. claro. Excelente, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a realizar una especie de examen de diagnóstico.
En otras palabras, quiero que veamos en qué nivel vienen ustedes con respecto a la materia. Esto me va a permitir a mí tener una idea más clara de cómo ustedes están preparados para el examen y qué tanto tenemos que trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el grupo de WhatsApp les envié este archivo que voy a compartirles en pantalla. Dice examen de práctica 3 BXM. Este tema enfoca los siguientes temas. En el caso de este Bottled Water, habla del tema número 4 de décimo año, que es Fragile World, Handle with Care. Estos son los cuidados que debemos de tener con el planeta. En el caso del segundo texto, que es Different Jobs, este tema abarca el tema número 1, que es sobre lo que son las carreras y los distintos trabajos. Y luego tenemos el texto número 3 que habla de Technology in Education, que este es sobre el uso de la tecnología en la educación, hablando del tema número 4, que es el tema número 5, perdón, que se evalúa en décimo año. Entonces, estos tres textos son directamente relacionados eh, con la materia del examen. Entonces, quiero que los trabajemos ahorita. Normalmente tenemos, para el examen, ustedes van a tener cerca de 2 minutos para resolver cada ítem. Entonces, la idea es que lo podamos practicar, tal vez no a 2 minutos, pero un poquito más de 2 minutos para cada texto, de manera que podamos, pues, prepararnos de mejor forma. Entonces, vamos a, empezar a trabajar estos textos. Vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para tratar de resolverlos y los vamos a venir a ver aquí en clase. ¿Qué es lo que quiero que hagan? No utilicen diccionario, no utilicen traductor. Háganlo a lo que ustedes consideran que ustedes pueden tener de forma de aprendizaje, o sea, lo que ustedes saben hasta ahorita, porque esto es un diagnóstico y la idea es ver cómo vienen, saber cómo llegan a las respuestas. Y eso es lo que vamos a hablar un poco durante el examen. Entonces, durante la resolución de los ítems. Vamos a hacer esto de práctica, vamos a tomar aproximadamente 25, 20, 25, máximo 30 minutos para la resolución de estos 3 ejercicios. Están en este documento de la página 1 a la página 6. De la página 1 a la página 6. Son solo 3 ejercicios de 5 ítems cada uno. En total son 15 preguntas que vamos a resolver como parte de este diagnóstico. ¿Estamos claros? Sí, profe. Yo no entendí, profe. Hay que ir a WhatsApp. Correcto. En WhatsApp hay un documento que les envié que dice examen de práctica 3 BXM. Ese Ok. documento es el que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Entonces, hay que resolver los 3 primeros ejercicios de ese documento, que van de la página 1 a la página 6. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. ¿Cómo? Sin apoyo, sin vocabulario, únicamente tratando de discernir la respuesta basada en su conocimiento existente. Quiero ver cómo llegan ustedes a las respuestas. Ok, nos salimos de aquí, nos vamos a WhatsApp y luego volvemos a ingresar. No, no es necesario que se salgan de Zoom. Pueden nada más minimizar la aplicación y Es tratar de que yo estoy desde resolverlo. el teléfono, entonces Ok, no le... puedes anotar las respuestas en un cuadernito, Ok, en un ok. papelito, Entonces, y luego las revisamos juntos. Aquí mismo lo vamos a revisar. Ok, ¿les quedó claro todo, sí? Excelente, jóvenes. Quedamos claros con esto. Vamos a hacer estos ejercicios y en unos minutos regresamos.
Ok, jóvenes, estamos con el tiempo. Tenemos el tiempo ya concluido. Si hay alguno que todavía no ha terminado, me indican, por favor, pero pues esperaría que ya la mayoría hayan terminado. ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Ya todos terminaron? ¿Alguno falta? Yo no he terminado. Ok, Paula, ¿cuántas preguntas le faltan? Ya te digo, dame un minuto para salirme acá. Eh, que sí me cuesta un toquecito. Entonces, uno, dos. Esa era hasta las 6, ¿verdad? Hasta la página 6, correcto. Ok, sí. Solamente pude hacer la página de la uno hasta la 4 y la 4 no pude, o sea, en sí hice como 3. Perdón, ya. Es que intento leer y leer y leer y no lo logro. Me cuesta un toquecito la Ok, lectura. excelente, Paula, no se preocupe. ¿Los demás cómo les fue? ¿Los demás lograron terminar? ¿Todos bien? ¿Falta alguno? Profe, yo no terminé, la verdad, igual que como con la muchacha, igual que habló primero. Ok, excelente. Bueno, vamos a hacer algo para ir todos en la misma línea. Vamos a revisar entonces los dos primeros textos. Vamos a revisar los dos primeros textos y luego más adelante tenemos que retomar este mismo ejercicio. Entonces, ahí los podemos revisar. Eso para no adelantarnos con las compañeras y que pues puedan tratar de resolver esto igual en algún momento lo vamos a retomar para que lo puedan revisar. Vamos al primer texto, vamos a la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, nowadays bottled water is considered. ¿Cuál marcaron como correcta en este ejercicio? Cuéntenme. La A. La A. Ok, ¿cómo llegamos a la conclusión de que era la A, Olga? Digamos, ¿qué hizo Más para o menos resolver lo que que yo fuera la A? entendí en la primera parte era que las botellas de agua era como un nuevo accesorio. Fue lo que yo entendí. Ok, excelente. Bueno, ¿alguno marcó otra que no fuera la A? Yo marqué la D. Yo La también de marqué la D. dedo. Ok, excelente. Yo Veamos, también la D, profe. ¿cómo resolvemos este ejercicio? Muy importante, jóvenes. Los exámenes se resuelven en orden cronológico lineal. O sea, el examen siempre se va a resolver de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el examen va, las respuestas van a ir apareciendo en orden. Entonces, eso nos va a ayudar mucho con respecto a la resolución del mismo. Eso es lo primero. Segundo, una vez que ya nosotros hemos respondido en un lugar del examen, es muy difícil que tengamos que devolvernos. Una de dos, o tenemos que quedarnos en el mismo punto donde encontramos una respuesta, o tenemos que seguir hacia adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez tendríamos que ir leyendo menos. Uno de los errores más comunes es que se lee la pregunta 1 y se lee todo el texto, pregunta 2 y se lee todo el texto, y así sucesivamente. Entonces, esto es un error. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Si las preguntas vienen de arriba hacia abajo, yo tengo que escanear las posibles respuestas. ¿A qué me refiero con esto? A que tengo que analizar lo que viene acá y tengo que compararlo o llevarlo al examen y ver qué de esto encuentro y en el área donde tengo que buscarlo. Como es la primera pregunta, yo nunca la voy a buscar al final. ¿Por qué? Porque la primera pregunta no vendría al final, porque si no tendrían que venir las 5 preguntas en el mismo párrafo. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo y una vez que vamos descartando, vamos eliminando partes del examen. Vamos a la pregunta número 1. Nowadays, bottled water is considered, y vean lo que dice la opción D, a source of pollution around the world. Opción D. Ahora, vean lo que dice al principio del párrafo. Bottled water has become a universal accessory of modern life, but it is considered a source of pollution, which is killing the environment of the whole earth. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no es la opción A? Porque dice la palabra safe, local safe, que es seguro. Sí se menciona la palabra accessory, pero no se menciona ni la palabra local ni la palabra
save. Entonces, en este caso, la respuesta que sí se menciona completa es consider a source of pollution, which is killing the environment. Opción D, respuesta correcta. Ahora, ya yo encontré la 1. ¿Qué tengo que hacer en este caso? No me voy a devolver, sino que sigo hacia adelante. Y vean lo que dice la pregunta número 2. Dice, recently a study has showed that, ¿cuál marcamos en esta como correcta? ¿Cuál marcamos en la número 2 como correcta? Profe, yo marqué la D otra vez. Ok, Yo excelente. también. D. Yo Muy también bien. marqué la D. Y veamos lo que dice el examen. Dice, a recent study concluded that the production of bottled water is seriously damaging the environment. Entonces aquí la palabra clave es damaging, como aparece en el texto, aparece también en la respuesta. The production of bottled water damages the environment, así como aparece en el examen. Entonces, vean la importancia de las técnicas de lectura y por qué se lo menciono. ¿Por qué? Porque aquí, en estas dos oraciones separadas por un punto, encontramos las dos respuestas correctas a la pregunta 1 y 2. Ahora, vean lo importante de esto. Ya yo no tengo que devolverme. Entonces, ya a mí solo me queda este párrafo y este párrafo para encontrar las tres preguntas restantes. ¿Ok? Ahora, vean lo que dice en este caso la número 3. The demand of bottled water is, ¿cuál marcamos como respuesta correcta en este caso? Yo puse D, profe. Sí, yo también. Correcto, veamos lo que dice aquí en el texto. Dice, environmental groups have previously alerted that the world consumed 154 billion liters of bottled water in 2014. They also said that even in the areas where tap water is safe to drink, demand for bottled water is increasing. Demand for bottled water is increasing. Entonces, así como aparece en el texto, así aparece en la respuesta. The demand for bottled water is increasing pollution around the world. Opción D, respuesta correcta. Ahora, esta pregunta también tiene otra forma de resolverse sin ir al texto. Y esta tal vez puede ser para los que son un poco más eruditos con el tema del vocabulario, pero tiene otra forma de resolverse sin ir al texto, y es por descarte de opciones positivas y negativas. Cuando un texto, una respuesta tiene tres opciones positivas y una negativa, marcamos la que es negativa. Cuando tiene tres opciones negativas y una positiva, marcamos que es la positiva. ¿Por qué? Porque en este caso, es la que va a ir en contra de todo lo demás. Entonces, no puede haber tres opciones que sean negativas porque muy probablemente las tres serían correctas, ni tres positivas porque las tres serían correctas. Entonces, siempre tiene que haber una que vaya en contra de las demás. Por ejemplo, the demand of bottled water is decreasing among people. Decreasing es disminuyendo. Entonces, eso es algo que positivo. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo la demanda de agua, es positivo. La opción B dice harmless for the environment. La palabra harmless es no dañino. Entonces, esta palabra harmless es la que hace que esa no sea la opción porque es positiva, quiere decir que es no dañino. La opción C dice environmentally friendly. La palabra friendly, amigable con el ambiente, eso es positivo. Mientras que la opción D dice increasing pollution, eso es negativo. Entonces, marcamos la que va en contra de todas las demás. Esta es otra estrategia que se puede utilizar sin necesidad de nosotros llegar a la lectura del texto. Pero esta requiere un poco más de dominio de vocabulario. Sin embargo, les ahorraría una cantidad de minutos exorbitante durante la prueba. Mismo caso sucede con la 4. Ahorita vamos a ver cómo esto es positivo y negativo. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo resolveríamos en ese caso. ¿Cuál sería la respuesta correcta para este ítem?
Yo puse la A. Ok. Yo también puse la A. Ok, veamos. The consumption of bottled water. Entonces, sería la opción C, la respuesta correcta. No es la A. Y ahorita les voy a enseñar cuál es la trampa. De hecho, está después de donde encontramos la 3. Y dice, producing very dangerous garbage and consuming vast quantities of energy. Aquí la palabra clave es que les pusieron el término garbage. Y en este caso es basura, lo cual también se relaciona con la opción C, donde dice waste, que es Yo desecho. puse la C, profe. Entonces la respuesta correcta es la opción C, produce desechos peligrosos. Ahora, ¿cuál es la trampa con la A? La palabra avoid. Si aquí dijera solamente helps contamination, esa sería la respuesta correcta. Pero ¿cuál es en este caso la trampa? La palabra avoid. Tiene que tener cuidado con esta palabra. Esta palabra es bastante, es un indicador de problemas en cuanto a lo que es las respuestas. Ahora, ¿por qué esto es positivo? Porque es avoid, es evitar. Y evitar la contaminación es algo positivo. Entonces, en este caso, esto hace que esto sea positivo. Ahora, vean lo que también se puede hacer por criterio de descarte positivo o negativo. Tenemos la palabra avoid contamination, que es positivo. Safe for the environment, safe, seguro, es positivo. Increases the consumption of tap water, incrementa el consumo de agua de tubo. Eso es positivo. Entonces, ¿cuál tenemos que marcar? La negativa, que es dangerous waste, que es desperdicios peligrosos. Esa es otra opción en la cual se puede resolver este ejercicio. Ahora, vean lo importante de esta técnica. Por eso les digo que esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya leímos hasta acá y ya tenemos 4 respuestas. Nos queda solo este párrafo y aquí tiene que haber otra respuesta. Y vean qué curioso lo que pasa en este caso. La número 5 dice, people can stop bottled water pollution by, y vean lo que aparece ahí. La opción B, que dice drinking water from the faucet. Esta sería la respuesta correcta. ¿Dónde la encontramos? Acá al final. Y dice, people can help reduce these damaging effects if they simply drink water straight from the faucet. If they simply drink water straight from the faucet. Opción B, respuesta correcta. Vean la ventaja de esta técnica de lectura y por eso es que yo les digo que es un error completo leer el texto varias veces o inclusive lo que hace mucha gente que lee todo el texto antes de resolver el ejercicio. Eso les toma mucho tiempo. Vean lo que pasó aquí. Hasta aquí encontramos la pregunta 5. Todo esto que está acá abajo, todo esto que les estoy señalando, no se ocupaba para responder en el examen. Nada de esto se ocupaba, porque la pregunta 5 estaba aquí. Entonces, vean qué importante es utilizar la técnica de lectura de forma adecuada. Y esto es lo que quiero que ustedes se vayan adaptando a clase. Vamos a ir utilizando esta misma estrategia que utilizamos ahorita para todos los textos. Con técnica de lectura tenemos 60% de las preguntas buenas y el resto las tenemos con vocabulario. Ahora vamos al texto número 2. Este lo vamos a resolver un poco más breve. La número 1 dice, John enjoys his job because he, entonces tenemos que marcar lo que sale acá en el texto según sea el caso. Y dice la palabra enjoy, aquí dice likes his job because he speaks with people from many different countries. Dice aquí en este caso. Y en la respuesta dice meets people around the world. Opción D, respuesta correcta. ¿Ok? Aquí la palabra clave, ¿cuál es? People. Esa es nuestra palabra clave en nuestra ancla, people. La número 2 dice, Mary helps people too. Entonces vamos a ver en el caso de Mary. Dice, Mary is a high school Spanish teacher. Entonces dice Spanish teacher. Aquí la palabra clave es esa, Spanish teacher. Y en este caso sería learn a new language. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Language, que es lenguaje. En este caso, es la opción C. ¿Por qué lenguaje? Porque dice que es una profesora de ¿qué? De español. Esa es nuestra clave.
La número 3 dice, the active teacher has little time to share with her family. Opción D, respuesta correcta. ¿Dónde nos damos cuenta? Acá. Dice, she wishes she had more time to spend with her children. Dice que deseara más tiempo para pasar con sus hijos. Esta sí es de vocabulario. Aquí sí necesitaríamos la palabra y entender el contexto de la oración. Aquí sería la opción C, perdón, la opción D, la respuesta correcta. Es la primera pregunta que nos topamos, de la cual vamos a ocupar vocabulario. La número 4, perdón, dice the designer. En este caso, entonces tenemos que buscar donde dice designer y de quién están hablando. Dice de Mike. He shares an apartment with his friend. He just started his first job, so he does not have much money. He loves cooking dinner for his friends and relaxing at home. He also likes to exercise and keep fit, but he Vale. hates competitive sports. En ese caso, sería la opción B, likes to do exercise. Opción B. Y la última dice, Janet likes her job because she travels a lot. Opción A, respuesta correcta. ¿Dónde sale esto? Acá. She gets lots of free trips and meets many people from all over the world. Aquí la palabra clave es trips, que son viajes. Entonces, y en el texto, en la respuesta aparece la palabra travel, que es viajar. Entonces, veamos en este caso, de estos dos textos, ocupábamos vocabulario para responder la pregunta 2 del segundo, la pregunta 3 del segundo y la pregunta 5 del segundo. Entonces, resolvíamos 7 preguntas sin una sola pieza de vocabulario y 3 en las cuales hubiéramos tenido que usar algo de vocabulario. Esta es la tendencia. Entonces, esto es lo que normalmente nos vamos a encontrar en el examen y es justo lo que quiero que se adapten. En este caso, es justo lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo. ¿Okay? De estas 10 preguntas que hicieron, deseara que al menos hayan tenido entre 4 y 5 buenas. Lo que tengan más de eso es maravilloso. Pero si tuvieron entre 4 y 5 buenas, genial. Así que cuéntenme cómo les fue. Yo tuve 6, profe. 6, excelente. 6, profe, 6. 6, Yo tuve 6. excelente. 7, profe, tuve yo. Una no la pude contestar y 2 malas. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, quiere decir que estamos muy bien en cuanto a lo que es la interpretación de los textos. ¿Qué vieron de diferente de cómo ustedes resolvieron el texto a cómo lo resolvimos acá entre nosotros? O sea, incluyéndome, ayudándoles yo a ustedes. ¿Qué sintieron de diferente de cómo ustedes lo hicieron a hacerlo de esta forma? El vocabulario, profe. Demasiado Y que carga. tenían que leer tanto. Leer mucho, profe. Sí, Exacto, exacto. Esa técnica de buscar la palabra en la pregunta y buscarla en el párrafo de punto a punto es excelente. Le ahorra a uno un montón. excelente. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ahora, esto toma tiempo y yo quiero que ustedes sean pacientes y ustedes se van a dar cuenta porque por ahí en la clase 4 o 5, ustedes van a empezar a sentir como la necesidad de más vocabulario. O sea, ustedes van a sentir que el vocabulario que tal vez hayan visto es poco, pero van a ir masterizando la técnica. Cuando ya vayamos por la semana 8, 9 o 10 inclusive, ya ustedes van a dominar la técnica muchísimo mejor y se les va a hacer más fácil. Imagínense que al final digamos, en cada clase nosotros vamos a resolver cerca de 6 o 7 ejercicios como este. En cada clase que nosotros tengamos de las 11 clases restantes. Imagínense que al final del curso habríamos resuelto más de 350 ítems, casi 400 ítems en realidad de puros exámenes anteriores. Entonces, esto es a lo que yo quiero llegar con ustedes. Esto es lo que quiero que lleguen Pero a usted va a masterizar. mandar para nosotros imprimirlos y hacerlos, tenerlos en físico. Correcto. Yo se los Ok. voy a enviar usualmente unos 3 o 4 días antes, por si Ok. quieren imprimirlos, y de esa manera ustedes pueden irlos ya trabajando, empezando a trabajar.
Pero la idea es que eso lo resolvemos en clase, eso sí. O sea, lo que quiero es que los impriman para que los tengan ahí a Y por mano. tenerlos aquí, irlos haciendo porque sí cuesta mucho estar en el teléfono y abriendo y cerrando y pasando para arriba y para abajo y poniendo en otro cuaderno, me cuesta mucho, mejor en físico. Pero no me hagan trampa, eso sí, no se me adelanten. Traten de Ah, resolverlo durante la clase, Hay, porque hay que ser legales, profe. nosotros hacemos en todas las clases, ustedes se van a dar cuenta, son 10 temas y son 12 semanas. En esta primera clase fue introductoria. Durante las siguientes 10 semanas vamos a ver un tema por semana. Y en la última semana hacemos la prueba 02-2023, que fue la que se hizo el año pasado. ¿Para qué? Para practicar. Entonces, esa es la metodología que vamos a utilizar. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a hacer muchísimos ejercicios todas las clases. Vamos a tener al principio unos 10, 15 minutos en los que vamos a revisar el vocabulario del tema y luego el resto de la clase hacemos ejercicios. Y lo dividimos en dos bloques grandes para que ustedes tomen su tiempo para hacer los ejercicios y luego los revisamos acá mismo en clase. Esta es la forma en la que nosotros trabajamos. ¿Ok? Bueno, chicos, estaríamos cerrando acá lo que es nuestra sesión del día de hoy. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, pregunta o consulta. No, profesora, dígame lo de los exámenes, porque sí, tiene que ser uno, dígame, legal para saber, porque si uno se engaña, o sea, el que se va a engañar es uno, porque imagínate ir a hacer el examen y mentir, no se puede, tiene que hacerlo uno legal y perfecto, me parece perfecto eso que hizo. Excelente, excelente, muy bien, muy importante. Esa parte, ustedes mismos son los que se engañan en eso, entonces no, tratemos de hacer, esperar a la clase, resolver los ejercicios ahí y ahí vamos sacando las respuestas entre todos. ¿Ok? Bueno, a todos desearles una feliz semana, una extraordinaria tarde, que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana. Bueno, Gracias. profe, muchas Gracias, gracias profe. igual. Buen día a todos. Buen día.